Hay un lugar en este planeta que sigue siendo un verdadero misterio. Sabemos más del espacio que de este sitio en concreto. Si al escuchar esto has pensado en el océano, has acertado. Vivimos en un planeta cubierto en un 70% por agua, y aún así conocemos mejor la superficie de Marte que el fondo de nuestro propio mar. Eso no es una forma de hablar, es literal. Y cuando entiendes por qué, la Tierra va a dejar de parecerte un lugar tan conocido. Vamos a explorarlo. El 80% del océano sigue sin cartografiar, sin observar y sin explorar. No hablamos de un rincón perdido. Hablamos de la mayor parte del hábitat más grande del planeta. Para ponerlo en perspectiva, la NASA y otras agencias espaciales han fotografiado con detalle casi toda la superficie de la Luna, de Marte, incluso de lunas heladas a miles de millones de kilómetros. Tenemos mapas topográficos completos de mundos que están a años luz de distancia en tiempo de viaje. De nuestro propio fondo oceánico tenemos mapas con una resolución mucho peor que la de Marte. Sabemos más sobre la cara oculta de la Luna que sobre las montañas submarinas que hay a pocos kilómetros de la costa. ¿Por qué pasa esto si el océano está literalmente debajo de nosotros? La respuesta es presión. A 1000 metros de profundidad, la presión del agua es 100 veces la que sientes en la superficie. A los 11.000 metros de la fosa de las Marianas, el punto más profundo conocido, la presión es tan brutal que aplastaría un submarino normal como si fuera una lata de refresco. Es más fácil proteger a un astronauta del vacío del espacio que proteger a un explorador de esa presión. En el espacio intentas mantener una atmósfera dentro de un vacío. En las profundidades del océano, intentas resistir una fuerza que empuja hacia adentro desde todas las direcciones a la vez, sin descanso. Solo 3 personas en toda la historia han llegado al fondo de la fosa de las Marianas. El primero fue en 1960, a bordo de un sumergible llamado Trieste, diseñado con paredes de acero de más de 12 centímetros de grosor, solo para no ser aplastado. El segundo, el director de cine James Cameron, en 2012, más de 50 años después, en solitario, dentro de una cápsula tan estrecha que apenas podía moverse. Hemos mandado más gente a la Luna que al punto más profundo de nuestro propio planeta. Entre esas 2 expediciones pasaron 52 años sin que ningún ser humano volviera a bajar tan hondo. No porque dejara de interesarnos, porque durante medio siglo nadie logró construir algo capaz de resistir esa presión y traer a alguien de vuelta con vida. Y lo que han encontrado ahí abajo, en las pocas veces que hemos mirado, es más extraño de lo que cualquiera esperaba. Antes de seguir, dime en los comentarios qué crees que hay en el fondo del océano que aún no hemos descubierto. Y si quieres saber qué han encontrado realmente los pocos que han bajado, suscríbete porque lo cuento ahora. En la oscuridad total, sin una sola partícula de luz solar, existen ecosistemas enteros que no dependen del sol para vivir. Cerca de las fuentes hidrotermales, grietas donde sale agua a temperaturas de más de 300 grados, viven colonias de gusanos tubulares de 2 metros de largo, cangrejos ciegos y bacterias que convierten químicos tóxicos en energía mediante un proceso llamado quimiosíntesis. Toda la vida que conocemos en la superficie depende, directa o indirectamente, del sol. Esas comunidades del fondo oceánico son de los pocos ecosistemas del planeta que no lo necesitan en absoluto. Cuando se descubrieron en 1977, cambiaron por completo lo que la ciencia entendía sobre los límites de la vida. Y si la vida puede sostenerse así, sin luz, con presión extrema y con calor volcánico en vez de sol, la pregunta que muchos astrobiólogos se hacen hoy es directa. Si existe algo parecido en las lunas heladas de Júpiter o Saturno, bajo kilómetros de hielo, ¿podría haber vida ahí también, sostenida de la misma forma que en nuestras propias fuentes hidrotermales? El fondo del océano no es solo un misterio en sí mismo, es la pista más cercana que tenemos para imaginar cómo podría ser la vida en otro planeta. Un lugar sin luz,
sin oxígeno como el nuestro, sin nada de lo que creíamos necesario para la vida. Y aún así, hay vida. En una de las expediciones que se hicieron a aguas profundas, en 2004, se consiguió fotografiar por primera vez con vida a un animal de hasta 12 metros de largo, con los ojos más grandes de todo el reino animal, el calamar gigante. Filmado en movimiento, no hasta 2012. Piénsalo bien. Un animal del tamaño de un autobús que inspiró leyendas marinas durante siglos y la ciencia moderna no tuvo ni una sola imagen real de él con vida hasta hace poco más de 20 años. No hablamos de una bacteria microscópica escondida en una grieta. Hablamos de uno de los animales más grandes del planeta y prácticamente no sabíamos cómo se movía, cómo cazaba, ni cómo se comportaba de verdad. Si algo así de grande pudo escondernos su propia existencia visual durante tanto tiempo, ¿qué más hay ahí abajo que directamente no hemos encontrado todavía? Se calcula que existen entre 1 y 2 millones de especies marinas que la ciencia aún no ha descrito. No especies raras de un rincón concreto. Especies que probablemente nadan, reptan o flotan por el planeta ahora mismo, sin que ningún humano las haya visto jamás ni les haya puesto un nombre. Cada expedición seria a aguas profundas que se ha hecho en los últimos 20 años ha vuelto con especies nuevas. No es una posibilidad, es prácticamente una garantía. Aquí está el giro que pocos esperan. No es solo que no hayamos explorado el océano, es que técnicamente no podemos, con la tecnología actual, explorar la mayor parte de él de forma sostenida. Los submarinos tripulados que aguantan esa presión son extremadamente caros, escasos y solo pueden pasar horas, no días, en las zonas más profundas. No existe una estación permanente en el fondo del océano, como sí existe la Estación Espacial Internacional en órbita. Hoy la mayoría de las expediciones usan vehículos robóticos operados a distancia, conectados a un barco en la superficie por un cable de varios kilómetros. Son más seguros que enviar personas, pero tienen un alcance limitado. Cámaras que solo iluminan unos metros a su alrededor en la oscuridad absoluta, y un coste de operación que puede superar los $100,000 por día de expedición. Explorar el océano completo con esta tecnología, punto por punto, no es solo lento. Es económicamente inviable a corto plazo. Piénsalo, llevamos 25 años con humanos viviendo de forma continua en el espacio. No hemos logrado lo mismo a pocos kilómetros bajo el mar, en nuestro propio planeta. Pero hay razones reales detrás de todo esto, y no es simple falta de interés. El primero es económico. Explorar el espacio profundo tiene un valor científico, militar y simbólico que ha atraído presupuestos gigantescos durante décadas, ligados a la carrera espacial y a la geopolítica. La exploración oceánica nunca tuvo ese mismo empuje político. No hubo una carrera oceánica que capturara la imaginación del mundo entero como la carrera espacial. El segundo es técnico. El vacío del espacio, paradójicamente, es más fácil de simular y estudiar desde la Tierra que las condiciones extremas de la fosa de las Marianas. Podemos construir cámaras de vacío en un laboratorio. Es mucho más difícil recrear con seguridad una presión de 1100 atmósferas de forma controlada. El tercero es que, aunque suene contradictorio, el espacio es en cierto modo más simple de observar a distancia. Un telescopio puede fotografiar una galaxia a millones de años luz sin moverse de la Tierra. El agua, en cambio, bloquea casi toda la radiación electromagnética que usamos para ver a distancia. No puedes apuntar un telescopio al fondo del océano. Tienes que ir físicamente, y eso lo cambia todo. En 2021, un estudio de la organización Ocean Census estimó que, al ritmo actual de exploración, cartografiar por completo el fondo oceánico llevaría siglos con la tecnología que usamos hoy. Algunos proyectos con inteligencia artificial y submarinos autónomos están acelerando el proceso, pero seguimos hablando de décadas,
no de años. ¿Y si simplemente no hay tanto que descubrir ahí abajo? Es una pregunta razonable. Pero cada vez que hemos bajado, incluso a zonas ya visitadas antes, hemos encontrado algo nuevo. Nuevas especies, nuevos comportamientos, ecosistemas que no encajan en lo que ya sabíamos. La evidencia hasta ahora apunta justo a lo contrario. Y aquí está la pregunta que de verdad importa. ¿Por qué nos fascina tanto imaginar vida en otros planetas cuando aún no hemos terminado de conocer la vida en el nuestro? Quizás porque el espacio se siente como una historia de descubrimiento hacia afuera, hacia lo desconocido y lejano. Y el océano, paradójicamente, se siente como algo ya conocido solo porque lo tenemos cerca. Pero cercanía no es lo mismo que conocimiento. Llevamos toda la vida viendo el mar desde la orilla, cruzándolo en barco, nadando en su superficie. Esa familiaridad con la parte visible nos hace sentir que ya lo conocemos entero. Pero esa parte visible, la que ves desde una playa o un barco, es apenas una fina capa sobre un volumen de agua que en algunos puntos tiene 11 kilómetros de profundidad hacia abajo, completamente a oscuras, completamente en silencio para nosotros. La mayor parte de la vida y del territorio de tu propio planeta sigue siendo, ahora mismo, mientras ves esto, un lugar completamente inexplorado. No hace falta un cohete ni décadas de entrenamiento como astronauta para tocar ese misterio. Está a unos pocos kilómetros bajo tus pies, en cualquier punto del planeta donde haya océano. Quizás la próxima gran frontera de descubrimiento no está allá arriba. Está justo debajo de nosotros, esperando desde siempre. ¿Tú qué crees que encontraremos ahí abajo cuando por fin lo exploremos de verdad? Dímelo en los comentarios. Y si este video te hizo ver el océano de otra forma, suscríbete porque cada semana subimos contenido así.